Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Sí, profe. Espero que ahora sí se escuche bien. ¿Sí se escucha bien? ¿O se escucha cortado una vez más? Se escucha bien, profe. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí se escucha el del agua? Sí, yo creí que era el del pan. No, es el agua. Pero bueno. También siempre escuchamos al de los tamales, profe. Sí, el de los tamales también, qué barbaridad. Puras tentaciones. De hecho. Y luego pasa el de los camotes. Ay, no. Pero bueno. ¿Cómo les está yendo de encierro? ¿Bien? Pues, ya queremos salir, profe. ¿Verdad que sí? Ya. No, yo Regresar a la definitivamente. escuela. Sí. Retomar otra vez actividades, porque eso de estar en casa, digo, está a todo dar, no me cansa ni mucho menos, pero sí, sí hace falta salir. Y sobre todo, las clases presenciales son muchísimo mejor que esto en línea. Al menos veo quién tiene dudas y quién no. Que luego de repente me agarro a hablar como loquito y no sé ni qué onda. Es más, se me hace como que se conectan y me dejan hablando solo. ¿Será No, cierto? profe, ¿cómo? No, profe, ¿cómo cree? No creo, profe. Ah, qué barbaridad. Pero ¿Nos bueno, cree capaces? no sé qué grados de maldad manejen ustedes. Esperemos que ya. No sé si vieron que llegó un correo donde dice ahí que se prepara para retomar actividades la Unitec. ¿Sí les llegó? No, No, no No, llegó profe. nada. No, no llegó. ¿No llegó? Bueno, pues les va a llegar en la brevedad, yo creo, porque es anuncio institucional. Yo creo que el correo institucional les va a llegar. Apenas yo lo acabo de ver hace ratito, donde dice que se está preparando ya la universidad para retomar actividades presenciales y pues muestran ahí, ¿no? Los videos de sanitización de los espacios y todas las medidas de seguridad que va a haber dentro del campus para ya retomar. Esperemos que sea pronto y que este cuatrimestre difícilmente yo creo vamos a poder retomarlo presencial, pero espero que el siguiente ya sea presencial, esperemos. Ojalá, porque Entonces, aproximadamente iremos regresando a la escuela el siguiente cuatrimestre por lo del correo que van a enviar. pues sí, yo creo que sí. No dice ahí cuándo, pero al menos ya Hasta que estemos menciona. en semáforo verde, ¿no? Hasta que estemos en semáforo verde. No sé si recuerden que con esto de la contingencia, las universidades fueron lo primero que se cerró. En particular, pues ¿quién fue la Ibero? Creo que fue la que empezó el TEC de Monterrey y todos los demás, y de ahí el mismo día cerramos todos. Los que más tardaron fue la UNAM y el Poli, pero pues también ahorita hasta que no retomemos con semáforo verde, se va a poder volver a clases presenciales. Aunque no sé, igual y se van a optar por algunas otras opciones. Yo espero, que no estaría nada mal dosificar un poquito más los horarios y a ver cómo se puede hacer. No lo sé todavía. Pero lo principal es que tengan salud y que estén bien.
Bueno, ya está, ya estamos. Y ojalá y pronto retomemos, porque va a ser el primer cuatro, que no conozco a nadie, pero bueno, ojalá. ¿Continuamos? Conoce, profe. ¿Mande? Que sí nos conoce. Pues sí, a la mayoría sí las conozco. Y la mayoría creo que me conocen a mí. Perfecto. Bueno, continuamos entonces para terminar esto. Sí, Sale, ya estamos. Entonces estábamos haciendo el balance, ¿no? De masa. Balance de materia para definir ahora cuando se destruye alguna especie. Por lo general tienden a generarse reacciones de tipo fotoquímicas, es decir, por la radiación solar, o incluso reaccionan con algunas otras especies en el ambiente, como sería el ozono, y hay otras especies también que reaccionan por ahí. Entonces, esta parte de aquí fue la que ya definimos. Ay, déjenme regreso. ¿Dónde estábamos? Ah, no, sí estábamos aquí. Esta parte pues es la misma, nuestro balance para nuestro sistema, menos la parte de destrucción. Dice aquí que hay una cinética de primer orden. Creo que la mayoría ya llevó cinética química, y si no, pues sí, ya la llevaron, ¿verdad? Los que no, podría ser tal vez los compañeros de ambiental que no saben qué onda con la cinética, y la cinética es la que se encarga justamente de evaluar las rapideces, ¿sí? Es decir, la velocidad de las reacciones. En este caso nos hablan de una reacción de primer orden, ¿sí? Al ver que toda esta parte es igual a C0 por esta parte, ¿sí? Si hacemos nuestro balance, ¿sí? Toda esta parte ya la tenemos conocida y toda esta parte es la que tenemos que integrar. Cuando nosotros factorizamos, es decir, para empezar, ¿no? Para nuestro primer miembro de nuestra ecuación aquí, ¿no? Si vamos a despejar a C, está contenida en estos dos términos. Entonces podríamos mandarla del otro lado, con signo positivo acá de este lado. Y para poder factorizar, ¿sí? Estos dos términos los tendríamos que dividir todos estos entre estos dos términos. Si se dan cuenta, tenemos WH, ¿sí? WH, WH. Y vamos factorizando cada uno de los miembros hasta que nos va a quedar esto, ¿no? Que la concentración por 1 más KD por L entre U para poder despejar. Y esta es la ecuación que nos va a representar la concentración cuando tenemos un proceso de destrucción con una cinética de primer orden y una constante cinética KD. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le ponemos aquí de la celda fija y entramos lo que son los modelos de dispersión de modelo gaussiano, que es lo que estábamos viendo también en la clase anterior, y dice que son los que vamos a utilizar para estimar concentraciones de contaminantes producidos por fuentes puntuales, ¿sí? Por ejemplo, una chimenea de una fábrica o el escape de un dispositivo, lo que sea. Y el objetivo, pues, es calcular la concentración a cierta distancia de la fuente, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que está alejada de la ciudad. Tenemos que evaluar cómo se comporta esa contaminación que emite a esa distancia. Por lo tanto, la evolución de un escape puntual e instantáneo de un gas nos dice que de aquí se emite y entra en contacto con el viento con una velocidad U, se transporta, dice aquí, si el gas está más caliente que el aire, se eleva hasta termalizarse, y es de aquí que se forma el penacho. En el paso 2, ¿sí? La nube se mueve con el viento, con una misma dirección y velocidad que el viento, y en el punto 3, dice, las turbulencias del aire hacen que la nube se expanda continuamente en las tres direcciones espaciales X, Y, Z, y es una expansión tridimensional. Al momento en el que se expande, ¿sí? Obviamente, como bien sabemos, si el volumen aumenta, la concentración disminuye. Es decir, se dispersa la contaminación. Entonces, la combinación de esa fuerza de emisión, la velocidad del viento
Y las turbulencias atmosféricas dan lugar justamente a la formación de una estructura característica que se denomina penacho, o plume en inglés. Este penacho, ¿sí? Aquí está, siempre irá en la dirección del viento, y aquí hay un momento inicial más una flotación, que es una emisión caliente. Aquí sale una mayor temperatura y es por eso que se eleva por encima del punto de emisión. Y a partir de este punto ya tenemos un humo termalizado, donde ya se normalizó la temperatura. Y esa ascensión vertical de la columna de humo, ¿sí?, más la altura de la chimenea es la que nos va a dar la altura efectiva de emisión. Entonces, de aquí se emite, ¿sí? Hay una velocidad vertical inicial y hay un aire caliente emitido. Para poder calcular justamente esta delta H, ¿sí?, esta delta H, existe una fórmula que se llama fórmula de Holland, que involucra la velocidad de salida del gas, el diámetro de la chimenea en metros, la velocidad del aire, del viento, que es lo mismo, la presión que tengamos en ese punto, la temperatura en la chimenea y la temperatura atmosférica, ¿sí? Y involucra una K1 y una K2 para poder calcular esta sobreelevación o este penacho para el cálculo de la altura efectiva. K1 es igual a 1.5 y K2 es 2.6 por 10 a la menos 3. Normalmente son constantes y con esto podremos calcular qué tanto se va a elevar o qué tanto va a haber una sobreelevación de ese aire contaminado por encima del punto de emisión. Ahora, los penachos de una chimenea, según la estabilidad atmosférica, esto también ya lo habíamos revisado, cuando hay una atmósfera estable, tenemos esta conformación, y con atmósferas inestables, sabemos que esto es turbulento, esto es una inversión por debajo, y esto es una inversión por arriba, o fumigación. Esto ya lo habíamos analizado. Y los efectos aerodinámicos de los edificios y de las colinas también van a jugar un papel importante aquí. Esto es muy importante. Cuando la fuente se encuentra sobre un edificio, la chimenea debe de tener una altura suficiente con respecto al tejado del edificio para evitar dispersión del humo hacia el suelo, es decir, la fumigación. El criterio recomendado indica que como mínimo la altura de la chimenea ha de ser al menos 1,5 veces la del edificio. Es decir, si tenemos un edificio y arriba la chimenea tenemos que calcularla como 1.5 veces la altura del edificio para evitar este efecto por las corrientes convectivas que se forman aquí de este lado y hacen que descienda el humo y fumigue directamente a la gente. Ahora, el modelo gaussiano de propagación en la atmósfera estable, ¿sí? ¿Cómo se ve? Bueno, pues tenemos un viento dominante, donde aquí está ya el humo termalizado y se va expandiendo a modo que se está alejando. ¿Sí? El contaminante se diluye con la dispersión y la concentración es decreciente con respecto a la distancia. Es decir, nosotros vemos cómo está la contaminación en el punto de emisión, que es máximo, se eleva, hay una sobreelevación, aquí es la concentración máxima, y de aquí comienza a decaer con respecto a la longitud que tomamos las medidas de concentración. Ahora, si tenemos una saturación de la dispersión vertical por la altura de mezclado, es decir, tenemos aquí el nivel del suelo, tenemos una altura de mezclado muy baja, pues tenemos que la emisión va a llegar hasta el nivel del suelo. Tenemos una dispersión unidimensional, es decir, solo se va a dispersar en el eje Y. En el eje X ya no es posible que se disperse, y mucho menos en el Z. Perdón. Ahora sí, haciendo el análisis de cómo se difunden los contaminantes en la atmósfera, pues hacemos uso de la teoría de difusión de Fick, ¿sí? Donde dice que la difusión de Fick en una dimensión nos habla de que hay un flux, que llamamos flujo,
que no va a ser otra cosa más que menos la constante de difusión por la parcial de la concentración con respecto a la distancia, y esto va a ser igual a masa por unidad de área por tiempo, es decir, el área transversal al flujo, ¿sí? K sería la constante de dispersión turbulenta en este caso, y esta ley de Fick aplica justamente por una difusión gaussiana en la concentración a partir de esta ecuación. Estos son los dispositivos que se utilizan para medir la difusión, donde en este punto hay una masa concentrada al tiempo cero y de ahí se evalúa sus desplazamientos tridimensionales. Entonces, la concentración calculada a partir de Fick, ¿sí? Esta es la masa depositada y esta es la ecuación que nos corresponde. Donde está acá no es otra cosa más que el constante de difusión turbulenta. Y nos queda esta ecuación. Ahora, ¿cómo se ve la ecuación de difusión en una dimensión? ¿Sí? Dice aquí, cuando la m, o sea, la masa, son 200 gramos y el coeficiente de difusión en x es 20 metros por segundo, ¿cómo se ve? Al tiempo de 0.1 segundos, es decir, a la distancia cero, aquí tenemos un máximo de concentración en gramos por metro. Aquí se alcanza el máximo. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Va decayendo esa concentración, es decir, se va difundiendo, se va disminuyendo la concentración. Es por eso que la ecuación de Fick lleva un signo negativo, porque siempre la fuerza impulsora para estos procesos de difusión es un delta de concentración. Y como sabemos, siempre irá de una concentración mayor a una concentración menor. Y con respecto al tiempo, se va viendo. Ya a 5 segundos ya la concentración es muy baja en este punto, pero ya es considerable a distancias lejanas. Mientras que cuando es a tiempo cero prácticamente, en ese punto tenemos la máxima, pero no tenemos lejos de ese punto alguna influencia en cuanto a la concentración de contaminantes. ¿Y por qué se llama modelo gaussiano? Bueno, pues porque justamente el modelo de dispersión se expresa en términos de coeficientes de dispersión turbulenta, ¿sí? Esto forma una campana gaussiana con respecto al origen, ¿sí? Y en esta ecuación tenemos las sigmas, que no son otra cosa más que los coeficientes de difusión en las diferentes direcciones, tanto X como Y. Esto los vamos a poder calcular como 2 veces la constante de difusión de la ley de Fick por el tiempo, a la 1/2, que ya expresado en términos, aquí está en términos de tiempo, y aquí está en términos de distancia y velocidad del tiempo. Si se dan cuenta, pues qué unidades nos quedan aquí, ¿no? Porque la distancia pues, la vamos a medir en metros sobre, y la velocidad del viento se mediría en metros sobre segundos, por ejemplo. Entonces, haciendo aquí las unidades, haciendo el análisis dimensional, lo que nos quedaría sería longitud por tiempo sobre longitud, y esto aquí nos queda en función del tiempo, ¿sí? Pero ahora ya está en función de las distancias. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestras sigmas en lugar de nuestras K, que serían los coeficientes de difusión de la ley de Fick. Y estas sigmas no son otra cosa más que los coeficientes de dispersión en una dimensión, ¿sí? Y nos van a estar relacionando ya los cálculos para la concentración en función de la masa por la longitud de la que estamos hablando. Estos coeficientes de dispersión o de difusión se miden en metros e indican cuánto se ha dispersado la masa inicial cuando la nube del escape o el penacho de la chimenea alcanza una distancia dada desde la fuente de emisión. Es decir, a partir de cero se está viendo con respecto a la distancia. A distancia de 1 kilómetro, este coeficiente de dispersión, ya no va a ser de difusión, sino de dispersión, vale 30 metros, ¿sí? Y aquí está, a 30 metros. Cuando la distancia es de 2 kilómetros, es este, ¿sí? El coeficiente de dispersión ya es de 42 metros. Y cuando la distancia ya es de 5 kilómetros, el coeficiente de dispersión ya tiene un valor de 67 metros en este punto. Eso es lo que significan los coeficientes de dispersión. Ahora, este modelo de gaussiano para una dispersión
tridimensional, esta va a ser la ecuación que nos va a servir para poder calcular cómo se ve la concentración en función tanto de X, como de Y, como de Z. ¿Sale? M será la masa total del escape, X0, 0 y H es el centro de la nube de emisión, que será este punto, y X, Y y Z es el punto de impacto ambiental que nos interesa a nosotros ubicar. Es decir, tenemos que aplicar esta ecuación, ¿sí? Aquí tenemos el X0, si se dan cuenta, como puntos de referencia. Ahí me regreso. ¿Sí? X0, este es el X0, pero tenemos diferentes Y's y diferentes Z's. ¿Sale? Podemos tomar este punto de referencia o este otro punto de referencia. ¿Para qué? Para poder calcular las concentraciones en cada uno de los puntos que nos interesa a nosotros evaluar esa emisión. Un ejemplo, por mencionar alguno, hubo un desastre muy fuerte en 1984. Si gustan leer algo al respecto, estuvo bastante horrible. Fue un desastre de Bhopal en la India, donde estuvo ahí mezclado Union Carbide. Es una empresa estadounidense, ahorita ya no existe, creo que sí existe, pero la empresa que tenían ellos montados allá, en la India, quebró y la tuvieron que vender, pero hubo una mortalidad de gente increíble. Sí, aquí está Union Carbide. Toda esta fue la zona de afectación y hubo una fuga de isocianato, de metilo, que es un precursor de los pesticidas. De hecho, se forma con fosgeno y otros elementos. Es un gas altamente venenoso. Y se liberaron 45 toneladas de isocianato de metilo en un segundo a una altura de 50 metros. Y todo este fue su radio de afectación. Hubo vientos en ese punto del noroeste con fuerzas de 1 metro por segundo. Y en la noche, pues aquí nos dan los puntos de las KX, KYs y KZ. Y nuestra sigma la vamos a tener que calcular con estas Ks. Y no sé cuál sería la concentración de isocianato. Eso posteriormente lo veremos y lo evaluaremos ya con estas 3 coordenadas. Pero si quieren checar sí, dígame. ¿Le puedes regresar tantito, por favor? A la diapositiva anterior, por favor. Ahí está. Ay, sí. Me espero. Perdón. Entonces. Me espero. Que de todos modos ahorita la voy a subir, pero sí, me espero. Perdón. No, al contrario. Lo que quiero que vean aquí es que tiene 3 términos y cada uno de ellos involucra la distancia en X, que siempre la vamos a tomar la X como la dirección del viento, el viento reinante o dominante, ¿sí? Tiene su componente en Y y tiene su componente en Z, ¿sí? Y tiene los coeficientes de dispersión de X, de Y y de Z. Esto es lo que compone la ecuación tridimensional para el cálculo de la concentración. ¿Sale? Sí, profe. ¿Listo? Ya, profe, muchas gracias. No, al contrario. Así es como se vio el perfil de concentración del isocianato, para el ejemplo que les acabo de mencionar. La concentración del isocianato en la estación de tren a 1 kilómetro en la dirección noreste-sureste, en función del tiempo, se dio, pero altísimo. A 1000 metros, esta fue la concentración. Murieron más de como 6,000, 8,000 personas, algo así, pero estuvo fuertísimo. Entonces, este modelo gaussiano de dispersión, pero ahora para 2 dimensiones, para vertidos puntuales continuos, va a tener estas 2 componentes, tanto en Y como en Z, y X, como les comentaba, siempre la tomaremos como el eje del viento dominante. Entonces, los vertidos puntuales y continuos de las chimeneas, para evaluar su concentración en 2 dimensiones, es decir, en Z y en Y, vamos a utilizar esta ecuación, y dice que los contaminantes se propagan con el viento y se dispersan por turbulencia en las 2 direcciones, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, es decir, en el eje Y y en el eje Z. Y Q va a ser el índice de emisión y lo vamos a definir como masa por tiempo. Esa masa la podemos poner en gramos, en microgramos, en miligramos, de acuerdo a las cantidades que se pongan. Entonces, el modelo gaussiano para 2 dimensiones, ¿sí? Cuando las chimeneas tienen una altura muy baja, ¿sí? La altura de mezclado, pues obviamente también se ve reducida,
y por lo tanto la mezcla total en altura no existe, entonces solamente existe una expansión lateral, solamente en el eje Y, ¿sí? En el eje Z, pues difícilmente porque la chimenea tiene una altura muy baja, y entonces existe dispersión unidimensional solo en el eje Y esta es la ecuación que nos va a servir. Pues obviamente es la misma que las anteriores, nada más que el único término que juega aquí de coeficientes de dispersión, pues es en el eje Y. Ahora, los coeficientes de dispersión, ya también eso lo habíamos platicado, que dependen de la meteorología, de las clases de atmósfera según su estabilidad, y que los podemos evaluar también de acuerdo a las condiciones meteorológicas como tal. Entonces, la clase atmosférica determina qué cantidad de insolación va a haber en ese sistema que estamos evaluando. Las inversiones nocturnas y el viento también nos van a afectar. Y entonces, de acuerdo a las clases de atmósfera, según la estabilidad, ahora con este cuate con Turner, de acuerdo a la velocidad de nuestro viento que tengamos, ¿sí? Y el viento de superficie o el viento superficial a 10 metros por segundo, si tenemos estas cantidades, que puede ser de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 6 o de mayores a 6, y de acuerdo al día, si hay una radiación solar, si es fuerte, si es moderada o si es débil, con este viento superficial vamos a saber si es estable, inestable o semiestable. En la noche, si hay nubes mayores de 4 a 8 o nubes menores de 3 octavos, ¿no? Es de acuerdo al porcentaje que veamos de nubes en el cielo, y vamos a ver qué tanto hay de estabilidad o de inestabilidad con respecto a este diagrama de Turner que fue el que vimos anteriormente. No sé si se acuerdan que el D era el punto de inflexión. Por debajo de, ¿sí?, comienzan las inestabilidades que serían E y F, ¿sí? Y por encima de él están las estabilidades que es A, B y C. Entonces, valores típicos de los coeficientes de dispersión lateral en el eje Y, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, ¿sí?, los podemos encontrar con el pasquil que les enseñé la vez pasada, y aquí podemos calcular y evaluar sigma Y, que es lo más rápido y simple. Estas unidades van a estar dadas en metros y la distancia va a estar dada en kilómetros. A 1 kilómetro de distancia, que es lo normal de evaluar, con una atmósfera estable, pues ya veremos cómo se ve la dispersión. Una atmósfera estable es por aquí, inestable es por acá. Entonces, con esto podemos calcular nuestros coeficientes de dispersión, tanto en el eje Y como en el eje Z, con respecto a la altura. Los valores típicos de los coeficientes de dispersión en función de la distancia a la fuente, ¿sí?, los vamos a poder evaluar con estas ecuaciones, que ya son números directamente, donde X no es otra cosa más que la distancia a la fuente puntual de la contaminación, ¿sí? Y generalmente delta Y urbano tenderá a ser mayor al delta Y rural, y el delta Z urbano también tenderá a ser mayor que el delta Z rural. Ahora, como vimos en la ecuación gaussiana, los coeficientes de dispersión son inversamente proporcionales a la concentración de la contaminación. Es decir, a mayor valor de ellos, menor será la concentración. Ahora, en resumen, de los modelos gaussianos pueden ser útiles para distancias de hasta 20 kilómetros. En 3 dimensiones nos van a servir para evaluar vertidos puntuales, instantáneos, por ejemplo, escapes, emisiones discontinuas, etc. En 2 dimensiones son para vertidos puntuales también y continuos en el tiempo, y aquí es donde entran las chimeneas industriales, los escapes continuos, etc. Y en 1 dimensión es para vertidos puntuales y continuos en el tiempo con mezclado total en una sola dirección, ¿sí? ¿Qué ejemplos? Pues chimeneas industriales con bajas alturas de mezclado. Nos quedan 10 minutos, ya estamos acabando. Este es el resumen de los modelos gaussianos para 1 dimensión, para 2 dimensiones y para 3 dimensiones. Aunque se ve medio escandalosa la ecuación, pues es simple, de hecho, ya para aplicar. Lo que valdría la pena es hacer
un gráfico tridimensional, ¿sí? Variando tanto X como Y como Z, y ver cómo se comporta y cómo se componen las campanas gaussianas que se forman con esta ecuación. Ahora, el uso del modelo gaussiano para efectos a largo plazo, dice aquí que cuando se necesita una estimación a largo plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir a largo plazo? Bueno, yo estoy evaluando con respecto a la distancia a un tiempo dado las contaminaciones, pero si yo necesito hacerlo a un año, digamos, lo que tengo que hacer es un promedio sobre las condiciones atmosféricas, las fuentes y las direcciones de los vientos. Por lo tanto, esa concentración en tanto el eje X como Y como Z no va a ser otra cosa más que la triple sumatoria con respecto al viento, la estabilidad atmosférica y las fuentes de emisión. ¿Sí? ¿De qué? Pues de la frecuencia multiplicado por la concentración en las 3 dimensiones. Esto es lo que tenemos que evaluar. Y como sabemos, las sumatorias triples, pues ya tenemos que hacer el producto de. Ahora, los casos particulares del modelo gaussiano es cuando la contaminación está al ras del suelo, es decir, el eje Z vale 0, ¿sí? Este caso es de suma importancia porque es donde se encuentra la población, a ras de suelo. Entonces, para evaluar a ras de suelo, cuando Z es igual a 0, pues eliminamos un término y nos queda esta ecuación. Esta sería la que nos representa al ras del suelo. A ras del suelo y en el eje del viento, es decir, con Z. Aquí tenemos dos términos, ahora aquí ya nada más tenemos un término exponencial. Y este caso interesa por ser donde se acumula la mayor contaminación en el eje, ¿sí?, del viento, con la altura 0 y con Y igual a 0. Este es el punto máximo de contaminación. Profe, se corta mucho. ¿Se sigue cortando? Necesita amigos. Bueno. Sí. Así como me escuchan. ¿Sí cambia o no cambia? Es que ya no sé porque tengo un micrófono, pero creo que no. Ya no está funcionando muy bien. Y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles, pero me acaba de caer un virus, un bicho, y acabo de vacunar mi máquina. Entonces yo creo que por eso. Ahora hasta que no la reinicie. ¿Sí me escuchan bien ahí? No. ¿No me escuchas? Es que ahorita Se corta. el tuyo se empezó a cortar, profe. ¿Se oye cortado? Y como en eco. ¿Cómo se escucha ahí? Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí, sí. Ah, perfecto. Ok. Sí, porque yo no los oigo tampoco, pero bueno. Ya está. Ok, vamos a terminar entonces. Si se vuelve a escuchar cortado, avísenme, por favor. Entonces, el modelo gaussiano en 2 dimensiones a ras de suelo y en el eje del viento, estos son los perfiles de la concentración, ¿sí?, por la velocidad del viento entre Q, entre la cantidad de emisión. Estos van a ser sus perfiles a una altura de 300, de 100, de 50 y de 20. Si se dan cuenta, es una escala logarítmica y se ve aquí dónde está el máximo de concentración. Y el efecto de una baja altura de mezclado, ¿sí?, aquí se ve las líneas obtenidas para Y igual a 0, y esta es la concentración conforme al modelo en una dimensión, todos estos puntos, y estas son las alturas de emisión. Si se dan cuenta, la altura mínima es la que representa la concentración máxima de emisiones con una Y igual a 0, ¿sí? Ahora, la corrección del modelo gaussiano por reflexión del suelo. Es decir, existen contaminantes, como es este caso, que son absorbidos por el suelo, que podrían ser los CO2, los NOx, estos sí se absorben en el suelo, y hay otros que son reflejados por el suelo, que son los volátiles ligeros y el CO. Esos se reflejan, son gases y se reflejan. ¿Cómo se ve esta ecuación? Si se dan cuenta, la base es la misma. Maestro, ya no se le escucha otra vez. ¿Otra vez? ¿Ya no me escuchan?
Déjenme ver. Es que de repente se distorsiona, profe. De repente se distorsiona. Se oye así como cortado, ¿no? Ajá, y se corta. Y se corta. Ajá. Uy, sí, si seguimos con estos problemas, yo creo que déjeme ver. A ver, déjeme ver. ¿Ahí me escucho? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Y Sí, cómo profe. se escucha mejor? Profe. Sí. Ah, Sí, se perfecto. escucha mejor. Ok, sí, cambié de micrófono. Vamos a ver si con esto ya lo hacemos. Sí, porque si no nos tendríamos que mudar a Blackboard, que sería lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ay, no, profe. No, se sigue cortando, profe. ¿Se sigue cortando? Ah, qué caray. A ver, déjenme intentar con otro micrófono. Ha de ser su internet, profe. Porque no había fallado hasta ahorita. Ok. Bueno, ya casi terminamos. 3 minutos. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Todavía tenemos tiempo. Ahorita nos volvemos a conectar denme 5 minutos. Déjenme ver a qué hora son. Son las 7:35. 7:36. 7:40 nos conectamos para terminar con esto. Déjenme revisar rápidamente mi internet. Sí, por favor. Sí, Ahorita profe. Profe. Sí, profe. 7:40, ¿sale? Gracias. Sí, gracias.